Vamos a nuestra siguiente entrega de nuestra serie Cartas del Reino para las Naciones. Seguimos en la segunda carta de Shaul de Tarso a los Corintios. Segunda carta de Shaul de Tarso a los Corintios. Y nos quedamos en el capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 6. Bueno, la semana pasada vimos, Shaul de Tarso sigue pronunciándose respecto al privilegio de ser llamados a todo lo que poseemos, cuando hablamos de ese ministerio de la reconciliación. Ya vimos claramente la clase pasada que el misterio de reconciliación no tiene absolutamente nada que ver con el reclutamiento iglesiero, ¿verdad? Eso es mercadotecnia, ¿verdad? Eso del reclutamiento iglesiero es mercadotecnia, es ¿cómo se llaman estos sistemas piramidales, no? Que el mundo emplea, pues bueno, para captar sus negocios, etcétera, lo que sea, ¿no? Se respeta, cada quien hace lo que quiere, pero evidentemente a la luz de la Escritura, llevar la buena nueva, discipular, ser discipulados, no tiene que ver con reclutarse ni con confinarse a sistemas de los hombres, por supuesto, ni menos buscar cobertura en lugares o en personas. Y tampoco significa, ¿verdad?, que tengan que sujetarse a, ¿cómo se llama?, a tributo, ¿verdad? A tributo, ¿verdad? Ya veremos más adelante que Shaul de Tarso dice cada uno de como propuso en su corazón, pero jamás enseña que tienen que reclutarse para ser tributarios tampoco, ¿verdad? Eso es todo lo contrario. Es todo lo que el mundo en realidad hace y pues bueno, ya iremos viendo más cosas que Shaul enseña al respecto. Por ahora también tenemos cosas que Shaul de Tarso sigue enseñando que es necesario para los creyentes que están en Corinto y que necesitan volver a entender de esta fe. Miren, ahora que he estado haciendo los videos para la televisión de Tamaulipas, tratando de hacerlo lo más simple y lo más razonable para la gente que escucha, verdaderamente el mensaje de la buena nueva, la enseñanza de vida dentro de la buena nueva es muy simple. Vuélvanse al Creador, corrijan sus caminos y háganse discípulos del Maestro, viviendo como él vivió, así. Eso he tratado de transmitir en estas clases así a la gente para que vaya primero entendiendo, obviamente que no se trata de liturgia, que no se trata de ritos, de rezos, de templos, de todo eso, ¿no? Y sobre todo que en la práctica que nos llama la buena nueva de regreso al Padre, se nos muestra una vida no solamente sana, una vida decente, una vida correcta, una vida inteligente también, una vida de sabiduría. Diferente cuando el mundo se entrega a las concupiscencias, por ejemplo, a los malos deseos, se entrega a la avaricia. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano empieza a echarse a perder, a corromperse, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que lamentablemente se involucró en el vicio, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Y toman y no se dan cuenta que están acabando con su cuerpo, por ejemplo, ¿no? El exceso, ¿no? ¿Y cuántos casos vemos de cirrosis, verdad? De cirrosis por causa de tanto alcohol y todas estas cosas, ¿no? Y por más que le dicen a la gente, oye, ¿sabes qué? Te va a hacer daño, mira, y fulano de tal persona murió así, no les importa, dicen, de algo me voy a morir, dicen, ¿no? Siempre salen con esa cosa, ¿no? Es decir, miren que lo que escribe Shaul de Tarso a los Corintios es hacer un cambio, ¿verdad? Radical a veces, pero siempre es benéfico.
¿verdad? Para la vida, para el cuerpo. Y aquí Shaul de Tarso va a tocar un punto que vamos a recordar, que tiene que ver con tanto físicamente como espiritualmente una purificación, una purificación y una pureza, ¿verdad? Interna, ¿no? Shaul de Tarso va a mencionar parte de la profecía, parte de lo que hoy día somos, parte de lo que es importante recordar el pueblo de Israel, porque también algo he mencionado en estos videos, en estas clases que estoy preparando, que es elemental. Cualquiera que quiera saber de la buena nueva, de la profecía del pacto renovado, de sus características, de la forma en que tiene que desarrollarse o que tiene que implementarse en la vida del creyente, pues lo encontramos totalmente en la Biblia, totalmente en el pueblo de Israel, ¿verdad? Es decir, no puedo hablar de evangelio usando doctrina católica y liturgia, despegándome de lo que el Creador en realidad estaba diciendo en la buena nueva, ¿verdad? Así de sencillo. Es algo tan simple como eso, ¿verdad? Es decir, yo no puedo venir, por ejemplo, a trabajar de mecánico y decir, no, yo nada más tengo conocimientos de panadería, ¿verdad? Van a decir, espérame, es que eso no te sirve, ¿verdad? ¿Cómo vas a querer reparar un carro y estás pensando nada más en la mezcla de las harinas y ¿verdad? Y todo esto, ¿no? ¿Me entienden? Y es lo mismo, ¿no? Shaul de Tarso lo que va a hacer aquí es traer esa parte también que dentro de la buena nueva y dentro de la predicación es parte también del creyente, ¿no? Y aquí hay dos puntos que vamos a tocar sobre esto que es parte de la buena nueva, en este caso para los corintios, y que también se les instruye a esto. Bueno, capítulo 6, ¿verdad? No iniciamos el capítulo 6 la semana pasada, ¿no, verdad? Ah, sí, ¿verdad? Hasta el 13, ¿verdad? Hasta el 13, ciertamente, sí, porque eso está unido totalmente al mensaje del capítulo 5. Okay. Y bueno, está hablando de todo esto que nos hace diferentes, que nos une, que nos hace parte de la familia. Hablamos de un punto importante en la clase pasada, ¿verdad? De cómo el mundo también a veces nos ve, dice, como entristecidos, dice Shaul de Tarso, pero en realidad estamos siempre gozosos, ¿verdad? Allá el mundo nos ve, por ejemplo, como fracasados o como sin éxito o como no prósperos, pero siempre estamos pensando nosotros, estamos muy bien, tenemos todo, ¿verdad? El Padre o de ignorantes, ¿no? O de muchas cosas, o de fanáticos hasta a lo mejor, ¿verdad? Pero cuando nos vemos a nosotros mismos decimos, pero tenemos shalom, tenemos tranquilidad, tenemos confianza, estamos seguros de lo que creemos. Bueno, vimos eso, que el mundo pinta diferente, ¿no? Incluso en los sistemas religiosos, como se engañan ellos mismos con mucha enseñanza que totalmente ignoran de lo que Shaul de Tarso menciona aquí. Bueno, en la siguiente parte del capítulo 6, que es del 14 hasta el primer versículo del capítulo 7, Shaul de Tarso va a enseñar a los corintios también una de las profecías más asombrosas que estaban escritas en el Tanaj, que incluso aparecen desde Éxodo 25:8. Desde Éxodo 25:8 hemos estudiado con anticipación años anteriores esto que el Eterno siempre ha querido con la humanidad, después que Adán y Java decidieron quebrantar el mandamiento, ¿no? La ley, la instrucción. Ahora esto va a ser muy importante porque hemos hablado mucho también, sobre todo cuando hablamos del tema de los esenios, el tema de los rollos del Qumran y la doctrina del santuario humano. No tiene que ver esto con lo que el Creador quería, ¿no? O más bien, los esenios tomaron lo que el Creador quería y lo hicieron en forma de religión,
Ajá. Que es llegar a ser un santuario. Shaul de Tarso va a entrar en el asunto de que somos un templo del Elohim viviente, ¿no? Tenemos que recordar algo. Cuando el Eterno pone a Adán y Eva en el huerto, puso a 100 metros la sinagoga, ¿se acuerdan? Claro que no puso ninguna sinagoga. ¿Puso un templo evangélico? ¿Un templo católico? ¿Una mezquita? ¿Qué puso? No puso nada. Dice que los hizo un santuario porque la presencia divina descendía. Entonces en Génesis no vamos a encontrar nunca que les dio un credo, una religión, una doctrina, o que les puso un templo. Nunca lo vemos. Claro, la presencia divina se acercaba, dice, por medio del Mesías, dice que el Ruach, ¿verdad?, también aparecía, ¿no? Entonces, Adán y Java no tenían templo. Sus descendientes tampoco, ni Abel. En todo caso, para poder estarse purificando, dice que entregaban una víctima. Así vemos en Génesis. Diferente a Caín. Ya hemos hablado anteriormente que Caín lo que hizo es buscar acercarse al Creador por sus propios medios. Dice que él llevó vegetales, pero el Eterno estaba pidiendo una víctima para que se estuvieran purificando. Ya hemos hablado antes que era una especie de Yom Kippur, que ellos hacían una vez que habían pecado, para estar reconciliándose con el Eterno, ellos mismos. Pero no había templo. Enoc no iba a ningún templo. Matusalén, bueno, todos ellos. Noé tampoco, no dice que iba al templo o a la iglesia o a la sinagoga o a la doctrina o a la escuelita bíblica de vacaciones, nada de eso. Abraham tampoco, de hecho estaban metidos en la idolatría, según la tradición judía, dice que su padre construía ídolos, ¿verdad? Y él dice que demostró que esos no son nada, no hacen nada, entonces tampoco él iba a templos. En todo caso, en algún lugar cuando él llegaba levantaba un altar y entregaba algo al Eterno, pero no era exclusivo. Él donde tenía una manifestación o donde simplemente quería agradar al Eterno. Ni Isaac, ni Jacob, ni nadie. El primer momento en donde vemos un lugar en donde la presencia divina se iba a manifestar es hasta el pueblo de Israel. Pero miren qué interesante, que no lo hace el ser humano. ¿Quién lo hace? El Creador lo ordena. Y le dice, vas a hacer un santuario. La palabra que aparecemos que vemos en hebreo es Mishkan. Mishkan. Que es un santuario, es un lugar apartado, en donde el Creador iba a manifestarse en su presencia. Es decir, no era un templo para que los israelitas vinieran a buscar al Creador, sino que era un santuario en donde el Creador se iba a acercar a Israel. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, estoy diciendo todo esto para llegar al punto porque vamos a hablar de algo muy importante, ¿verdad? Y obviamente pues también seguir usando las mismas palabras de Shaul de Tarso, que algunos usan muy pocas para construir doctrinas, pero se olvidan de muchas cosas que en realidad él enseña y que van en contra de todas esas doctrinas que todos conocemos, ¿no? Entonces, miren que lo que quería el Todopoderoso no era que Israel construyera templos, sino acercarse otra vez de regreso a la humanidad, como en el principio. Cuando se acercaba al huerto del Edén, así la presencia divina quería acercarse otra vez a la humanidad. Primero por medio de Israel, para que una vez que Israel fuese luz a las naciones, entonces después fuese para todas las naciones. Ya sabemos que cuando pasa esto, ellos no lo reciben con fe, pecan, ¿verdad? ¿Y qué dice el Creador? Dice, no puede en mi presencia con ustedes, no puede estar en medio de ustedes, porque han pecado, cuando el ídolo del becerro. ¿Qué pasa después? Que Moisés intercede, incluso ora y dice, si no va tu presencia con nosotros, yo no voy. Así como que ya se acabó aquí todo el pueblo. O sea, si no vas tú, no podemos avanzar. Fíjense, Moisés entendía bien esto.
Él no decía si está el arca o si tenemos el santuario, ya le hicimos, no, él decía tu presencia. Moisés nos hace entender que se trataba de la presencia, no se trataba de edificios o de tiendas o de santuarios, sino de la presencia. Él no dice si no va tu arca, o si no va la menorá, o si no va la tienda, no, él decía tu presencia. Y finalmente él intercede y el Eterno tiene misericordia y dice, está bien, solamente pon el santuario fuera del campamento y vámonos. Y entonces finalmente sí va a la presencia, y obviamente por eso cuando vuelve a pecar el pueblo de Israel son castigados, pero también por eso cuando finalmente la siguiente generación va con el Creador, por eso también conquistan la tierra y entran y desbaratan gigantes y todo eso, ¿no? Pero porque la presencia iba con ellos. Pero otra vez, ¿qué pasa cuando el pueblo de Israel peca? La presencia se retira. Dice que en la época de los jueces, ¿verdad? Finalmente la presencia ya no podía estar ahí, porque Israel está pecando una y otra vez, y así está todo el tiempo luchando, peleando consigo mismo, ¿verdad? Con sus generaciones, hasta que viene David, el rey David, y sí, con todos sus pecados y con todas sus faltas, finalmente él entiende lo que el Creador quiere hacer con el pueblo de Israel, y aparte de recuperar y conquistar todo lo que se le había ordenado y unificar a Israel, ¿verdad? Tiene el deseo de que la presencia divina esté cerca de Israel, comenzando por él mismo. ¿Se acuerdan? Porque después de que el santuario quedó en desuso y había quedado en Shiloh, lejos de Jerusalén, bueno, al norte, él viene a su mente y dice, yo ya me construí mi palacio, yo ya estoy aquí, ya tengo mi ciudad. Dice, pero ¿dónde está el santuario del Creador? ¿Se acuerdan que hace un esfuerzo, manda levitas y ahí vienen, y que hasta el arca se les va a caer y uno lo agarra y muere y todo eso, ¿verdad? Empieza a ver la importancia de esto, ¿no? Esto es lo que se conoce como el tabernáculo de David, porque él trae la presencia y levanta una tienda, un tabernáculo, un mishkan pequeño, enfrente de su palacio, pone el arca, y él dice, quiero que la presencia esté cerca, quiero que sea mi vecina casi, ¿verdad? Quiero que estés aquí conmigo, porque él había entendido que el Eterno quería eso, quería acercarse al pueblo de Israel. De hecho, tiene el deseo de levantar un templo, no solamente una tienda, un templo majestuoso, grande, y hace el diseño y todo, y le dice al Eterno, tú no lo vas a hacer porque has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. Ya sabemos la historia. Finalmente el Eterno secunda su deseo en su corazón y le dice, tu hijo lo va a hacer, y órale, pues ahí está el templo. Pero no dice hagan templos. Se le da la autorización de decir, muy bien, tu deseo es levantar un templo, bueno, que se haga. Ya no va a ser una tienda, ya es el lugar que yo he indicado, ya no va a ser movible, va a estar fijo aquí. Adelante. Y finalmente, ¿qué vemos? Que la presencia divina en la época de Salomón desciende. Vemos algo majestuoso ahí en el libro de los Reyes, cómo la presencia divina desciende y todo Israel se postra y exaltan al Eterno ahí. Ajá. Y comienza otra vez a operar el Creador en medio de Israel. Pero ¿qué pasa en la época de Salomón? Al final de sus días, peca otra vez y bueno, viene una decadencia, y aún así el Creador les toleró mucho, toda la época de los reyes. Estamos hablando aproximadamente de como de 700 años, desde la transición de Saúl a David, porque ya estaba David ahí en la vida de Saúl, ya estaba David ahí, se construye el templo, Salomón, se divide el reino, su hijo y el otro rey, el rey del norte, ¿cómo se llama? Jeroboam, y vienen todas las dos dinastías, los reyes, hasta el exilio. ¿Qué pasa con ese templo finalmente después de que Israel no se compuso? Dice el Eterno que envió a los babilonios y Nabucodonosor lo despedaza, lo destruye, se acabó. La presencia divina se va. Ezequiel tiene una visión, ¿se acuerdan? El libro de Ezequiel aparece, ¿verdad? Los querubim y toda la presencia, y dice que
desaparece a la velocidad de la luz y se va. Bueno, se queda el recuerdo, se queda la necesidad, pasa el exilio, y regresan del exilio y van por el segundo templo. En la época de Zorobabel empieza la reconstrucción con muchos problemas y ahí va y todo este asunto. Finalmente levantan el templo, las murallas, se encierran otra vez, pero la presencia divina ya no desciende. Ya no desciende la presencia divina. ¿Por qué? Porque la intención del hombre era encontrarlo ahí, pero la experiencia de atrás no les había servido nada, que no era el lugar, no era el objeto, no era el edificio, ¿verdad? Sino era el corazón dispuesto y entendido, como David. Por eso toda la profecía hace alusión a el actuar del Mesías como su siervo David, uno como David. Es más, al Mesías se le llega a mencionar como el hijo de David. Por supuesto que en el hebreo entendemos que para decir hijo de David se refiere al linaje, pero también en la profecía hijo de David se refiere a un tipo de David, alguien como David, alguien con el corazón de David, alguien que está interesado no en levantar un templo, sino en provocar que la presencia divina regrese otra vez y que nos enseñe a ser verdaderos templos a nosotros mismos. Ese es el punto que va a mencionar ahorita Shaul de Tarso. Por eso estoy recordando lo que hemos estudiado antes y es muy importante. Porque lamentablemente, aunque el templo quedó en desuso y fue uno solo el que se autorizó y en un solo lugar que se autorizó, y que aunque el Mesías dijo va a quedar en desuso, el hombre se ha encargado de hacer templos, miles de templos alrededor del mundo. Y todavía con la osadía de decir, es la casa de Dios, dicen ellos. Así de plano, ¿no? Ya saben, y sobre todo el catolicismo, ¿no? Catolicismo cuando viene a las Américas y entran y empiezan a hacer un derramamiento de sangre a todos los indígenas que no se postran a la cruz y hacer una serie fue un genocidio. Hoy día están defendiendo que no sé qué, que por aquí, por allá, ¿verdad? Que matazones, no. Lo que pasó en América con los masones ingleses y con los españoles, ¿verdad? Católicos que vinieron a las Américas, fueron genocidios, totalmente genocidios. Peor que segregación racial, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer aquí en México es impresionante. Yo no sé, aquí que está nuestro hermano Antonio García en El Salvador y todos los hermanos que están en Centroamérica y Sudamérica, pero aquí en México, en cada pueblo hay un templo católico. También allá. Fíjense nada más la cultura católica. Aunque haya 10 casitas, ahí ponen un templo, ¿no? Le llaman iglesia, pues, ¿verdad? Pero es un templito. Aquí, por ejemplo, Aguatepec tiene su templo acá. Y Ocotepec tiene su templo aquí. Está casi como 1 kilómetro, pero cada pueblito tiene su templo. Imagínense nada más. Era la cultura de llegar y poner templos. En España también, claro. Allá comenzaron, ¿verdad? Es en España. Dice David Pérez, allí dice una iglesia en cada 4 cuadras casi. En Estados Unidos es muy común eso. Nos han dicho en Estados Unidos así, ¿verdad? No sé si en New Jersey también. Sí. Casi cada cuadra está un templo y luego otro, iglesias por todos lados. Católicas, evangélicas, de todo. Testigos de Jehová tienen su salón del reino, mormones tienen sus templos con obeliscos. Y aparte de todo eso, ¿no? La mayoría están construidos con obeliscos. ¿Sí los han visto, no? Sobre todo en Estados Unidos, esas iglesias, ¿verdad? Son pirámides y tienen su obelisco así, y para colmo tienen la punta esa del obelisco, ¿no? Como en Egipto, ¿no? Y cuando uno se piensa preguntar eso, ¿y eso dónde viene? ¿Verdad? Y cuando dice en la Biblia, ve y construye templos para que metas ahí a la gente y ahí les enseñes, ¿no? Nunca dice eso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si vamos a hablar de evangelio, de las buenas nuevas, de lo que enseña Yeshua, de lo que enseña el mismo Shaul de Tarso, vamos a enfocarnos en lo que era la promesa de la buena nueva y el cumplimiento, no a meternos en cuestiones
doctrinales y religiosas y pensar que por eso el mundo está confundido afuera. Por eso muchos dejaron de creer y ven religiones y ven cosas que dicen esto no sirve, eso es invento del hombre. Ciertamente es invento del hombre. Pero lamentablemente conectan al Creador con las religiones. Y ciertamente, como en todos lados vemos, todos dicen que tienen la verdad. Todos dicen que su templo es el verdadero, ¿no? Todos dicen que su doctrina, que todo, y ese es el gran problema. Dicen por acá, María Villalpán dice, en Puebla 360, una para cada día. Fíjense, iglesias, templos por todos lados. La pregunta es, ¿en dónde en la profecía del nuevo pacto y la buena nueva del nuevo pacto dice que esto tiene que coincidir con levantar templos? En ningún lugar. Al contrario, dice, me serán un santuario. Vendré y moraré en ellos, escribiré en su mente y corazón sus leyes, ¿verdad? Y serán, dice, un santuario para mí, y yo seré vuestro Elohim, comenzando con Israel, porque eso pasó primero con Israel. Ya hemos hablado antes en las pequeñas series sobre los rollos del Qumran, en esta sección de lo que hoy día se está predicando, que esta era una idea de los esenios, pero no era ninguna idea ni ninguna doctrina de los esenios. Ellos tomaron la interpretación y enseñaron eso, que ellos tenían que alcanzar por sus propios medios llegar a ser un santuario humano. Por eso ellos se apartaban, por eso ellos tenían sus doctrinas, todas estas cosas que hacían, incluso hasta hacían voto de castidad, voto de pobreza, voto de todos los votos, porque ellos lo que querían es alcanzar a ser santuarios humanos. Pero en la profecía, en la Biblia, en todos los profetas no vemos esto, sino que vemos que el Padre iba a hacernos a nosotros santuarios. No era algo que teníamos que alcanzar nosotros, sino algo que nosotros simplemente teníamos que reconocer para que el Padre lo hiciera en nosotros. Porque ¿qué hombre puede hacer eso? Ninguno. Es decir, por sus propias fuerzas, ninguna. Shaul de Tarso mismo en una carta escribe sobre todo lo que se practicaba, por ejemplo, los esenios, todas las cosas rigurosas sobre sus cuerpos. Dice, la verdad ayudan en cierto momento, dice, pero dice, para los problemas de la carne, dice, no tiene ninguna solución. Y esa es la verdad. El cuerpo es indomable para una persona por sí sola, a menos que el poder del Todopoderoso actúe. Solamente así. Y esa es la gran diferencia. Los esenios lo que querían hacer es lacerar su cuerpo de diferentes formas, a lo mejor con ayunos y un montón de cosas, de prácticas litúrgicas, para llegar a hacer eso. Pero el Creador decía, no es por ahí, sino que yo lo haré. Yo lo haré. Bueno, dicen que se escucha con eco, voy a acercarme más la cámara del Facebook a ver si mejora el volumen. A ver, déjeme ver, ahí te lo voy a acercar más para ver si me escuchan mejor. Bien, dice además, bueno, todavía no hemos empezado a leer, pero ahí vamos ahorita. Ahora, eso nada más para recordar, estoy tratando de hacer memoria de lo que hemos estudiado antes en base a la profecía, pues en base a lo que dice la Escritura. Y la Escritura decía que iba a llegar un momento en donde el arca del pacto, dice, y lo hemos citado antes, Isaías, si no me lo recuerdo, o Jeremías, a ver si alguien me ayuda a recordar este texto, en donde dice, en aquel día dirán arca del pacto, y dice, no la van a recordar más. No la van a recordar más, creo que es Isaías 16. No, perdón, Jeremías 16 me parece, a ver si alguien nos ayuda. Dice, no vendrá más a la memoria de Israel. No vendrá más a la memoria. El arca. Ni siquiera la menorá, ni siquiera la mesa de los panes de la proposición, ni siquiera, ¿qué más podría ser? Algo, nada. El arca del pacto era lo más importante, porque estaba el testimonio ahí y porque ahí la presencia divina, ¿qué?
descendía, se manifestaba ahí el Creador. Y era algo maravilloso para el pueblo de Israel. Pero que el Creador diga, en aquel día dirán arca del pacto y no vendrá más a memoria, se les olvidará, no va a haber necesidad, ya estaba mostrando un parteaguas en los conceptos del pueblo de Israel. Ahora, hemos hablado antes de estas cosas, porque el judaísmo, el judío dice, es que no puede ser, Hashem, dicen ellos, no puede cambiar, Él no cambia. Y ustedes ven que se ordena el templo, el segundo templo, ven en Ezequiel todo esto, la orden, ven todas las alusiones a los templos o al templo de Jerusalén y el anhelo, el deseo, Salomón orando, dice cualquiera que ore y vea el templo, y el judaísmo se toma de aquí. La pregunta es, Jeremías 3:16, gracias, ya pusieron por ahí, Jeremías 3:16, si alguien lo quiere anotar. La pregunta es, ¿el Eterno cambió lo que Él deseaba en cuanto a su relación con el ser humano? La verdad es de que hizo un intento con el pueblo de Israel, pero su primera intención fue desde el jardín del Edén. Entonces en realidad nunca cambió su postura. Y cuando viene el Mesías la llega a hacer. Eso es lo que quería desde el principio. Lo que pasa es de que en la historia de la humanidad se abrió un paréntesis para Israel y se le dio la oportunidad de que esa presencia divina viniera a ese santuario. Pero no era el santuario el importante, sino, como hemos estudiado en Éxodo 25:8, dice que Él quería habitar dentro de Israel. Cuando viene el santuario es porque quería habitar, es decir, en los corazones de Israel, en los corazones de los israelitas, en la mente y el corazón de todos los israelitas. Pero esto lo que nos demuestra es de que el pueblo de Israel no pudo hacerlo. Y nos demuestra que ningún ser humano puede hacerlo por su propia cuenta. De tal manera que nos hace entender el Creador el problema de Caín y dice, ustedes por sus medios no pueden. Entonces simplemente dejen que yo lo haga. Entonces por eso decimos, el Creador no cambia. Si el judaísmo se toma solamente el templo para acá, está muy equivocado. Porque el Eterno no comenzó a actuar con el judaísmo, o con Israel, o con la Torá, o con Moisés, sino que Él ya venía operando desde antes. Antes de que existiera Abraham, ya conocía a Enoc, a Noé, a Metushelach, a Matusalén, a Abel, ya conocía antes a todos ellos. Ajá. Es decir, ahí está, gracias el texto, ¿verdad? Jeremías 3:16, aquí sucederá que cuando os hayáis multiplicado, incrementado en la tierra en aquellos días, dice el Eterno, no habrá ya arca del pacto del Eterno, ni les vendrá el pensamiento, ni se acordarán más de ella, ni la visión, ni se hará otra, todavía agrega, ¿eh? Ni se va a hacer otra. El judaísmo hoy día, si no encuentran la que supuestamente está perdida, ¿verdad? Van a hacerla. De hecho ya la tienen, ya hicieron todo para el templo que quieren hacer, ¿verdad? Es la herejía, es una de las herejías más grandes hoy día lo que hace el judaísmo sionista, ¿verdad? En los neoortodoxos en Israel, el asunto del templo futuro, ¿no? Que llaman ellos. Pero entonces, el Creador entonces no ha cambiado su postura. Abrió un paréntesis para el pueblo de Israel, les mostró una forma pero ellas no la alcanzaron, no la pudieron cumplir, y es por eso que el Eterno finalmente dice, lo voy a hacer como yo lo planeé desde el principio. Vendré, dice, y haré un nuevo pacto, y entonces les daré un nuevo corazón de carne, pondré mis pensamientos en su mente y su corazón, y dice, y serán un santuario para mí, yo habitaré en ustedes y vosotros serán mi pueblo. Eso es. Como lo hizo Abel en un momento, aunque Caín se desagradó, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, todos ellos. Ellos eran justamente un santuario andante. Bueno, todo esto, porque es importante cuando menciona aquí Shaul de Tarso, los Corintios que vamos a leer ahorita, nos pone en una posición con
varias cosas que nos rodean en nuestra vida, varias cosas que nos rodean en nuestra vida y que tienen que ver con incluso la gente que nos rodea, las cosas que nos rodean. Bueno, ahorita vamos a recordar más cosas, porque también cosas sobre la profecía, cosas que Yeshua dijo, sobre el santuario también. Pero vamos a 2 Corintios 6:14 ahora sí, y vean lo que dice Shaul de Tarso. No es una doctrina paulina, no se le ocurrió a él, no es algo que, ¿verdad? No, sino todo, incluso aquí cita la profecía. Ahora, obviamente, hablando de los corintios, cuando él está también instruyendo a los corintios y les está hablando de todo esto, pues evidentemente también Shaul de Tarso les tiene que mostrar que la vida de los corintios no solamente está amenazada, incluso a lo mejor algunos de ellos estaban en el peligro de no entender lo que es la asimilación. Fíjense qué importante. El judaísmo siempre luchó contra la asimilación. Su problema con la mayoría de los israelitas era la asimilación. Es decir, con el paso del tiempo, asimilarse, amoldarse a este mundo. Shaul de Tarso también escribe, dice, no os amoldéis a este mundo, ¿verdad? Y cuando habla en este tono del yugo desigual, justamente lo que está diciendo es eso, no se amolden a este mundo, no se amolden, ¿verdad?, a lo que piensan. Shalom, pasen, buenos días. Y entonces, por supuesto que Shaul de Tarso también emite una exhortación para los corintios, porque imagínense los creyentes en Corinto, esta ciudad de la cual ya hemos hablado antes, que tenía su fama no muy buena, ¿verdad?, que era una ciudad portuaria que circulaba cualquier cantidad, no solamente de personas, sino de creencias, ideologías, formas, etcétera, y que siempre estaban expuestos a todo eso, ¿no? A tener contacto, no solamente saludarse, no solamente tener vecinos, sino ir más allá. Cuando habla del yugo desigual, por ejemplo, siempre nos acordamos de la Torá cuando dice que el pueblo de Israel no tendría que tomar las hijas de los pueblos cananeos, ¿no? O entregar a sus hijas a los pueblos cananeos, específicamente hablando de esos lugares, ¿no? Y eso es lo que hace alusión también Shaul de Tarso. Bueno, vamos, dice 2 Corintios 6:14, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y aquí trae a la ocasión el asunto de lo que es el santuario, el templo, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mesías con Belial, la forma en aquella época de hablar de Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre, qué dice? La casa del Elohim vivo y los ídolos. Acuérdense que en hebreo siempre aparece la palabra Bet, como la casa de Elohim. Ajá. Y miren que no está hablando otra vez, ¿qué? Del edificio, ¿verdad? No va a estar hablando en un tono de un templo, sino más bien está hablando, porque ahorita lo va a decir él, dice, porque vosotros sois, ¿qué dice? La casa del Elohim viviente. Como dijo él, dice, habitaré y andaré entre ellos. ¿Se dan cuenta? Y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahí está. Y los que vienen en sus Biblias van a fijarse que está referenciado, ¿verdad? En el verso 16 está referenciado ahí con ¿dónde está? Jeremías 31:33, por ejemplo, os habla sobre el nuevo pacto. Jeremías 32:38, me serán por pueblo, yo seré para ellos su Elohim. Ezequiel 37:26, haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, será con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Se dan cuenta? Lo que quería el Creador en Éxodo 25:8 cuando saca al pueblo de Israel.
pondré mi santuario entre ellos, es decir, en cada creyente, en cada israelita. 37:27, estará en medio de ellos mi santuario, mi tienda, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que estábamos diciendo hace rato al principio? El Creador ciertamente no cambia. Cuando hace un paréntesis y le da a Israel proyectos, en realidad es por el mismo tono. Quiero habitar entre ustedes. No se trata de un templo. Cuando ya extiende la profecía y empieza a hablar, ahí está en Jeremías 31 sobre el nuevo pacto, 32-38, en Ezequiel 37:26 al 27. El tono es, quiero habitar entre ustedes. No dice, y haré un nuevo pacto y me pondrán templos en todos lados para que ahí sea mi casa y ahí me encuentren cuando quieran. No dice eso, ¿verdad? Al contrario, traemos a memoria también las palabras de Yeshua. ¿Se acuerdan las palabras de Yeshua respecto al templo? Cuando le dicen, mira, Adón, este edificio tan grande y majestuoso. Dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Se va a acabar esto. Ni tampoco da lugar a que se vuelva a construir, ni tampoco dice, ¿verdad?, que ese es el motivo. Incluso él dice, destrúyanlo y van a ver que yo voy a levantar uno al tercer día. Ya la escritura ya entendemos que dice que los discípulos no entendían, pero luego entendieron que se trataba del día de su resurrección, cuando él iba a levantar, que el santuario que se había caído de David, que él había levantado, que era esa intención de hacer que la presencia divina regresara. Por eso entendemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, que cuando citan al profeta también dice que él había venido a levantar el santuario que estaba caído de David. Yo sé que en el mesianismo y en el efraimismo, sobre todo estos lugares, han extendido una herejía así a los 4 puntos cardinales de que hay que unirse al judaísmo actual porque apenas están levantando el tabernáculo caído de David. Hay personas que se postulan así y no se mueven de ahí. Y es una contradicción, porque en Hechos 15 dice que ya fue levantado. Gracias, familia Leal. Por ejemplo, están poniendo Hechos 15:16. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda o la cabaña de David, que está caída, reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar. Fíjense. Tuvimos en Sukkot del año 2015, si no mal lo recuerdo, 2014. No, desde antes, cuando estábamos en Guadalajara, en un Sukkot del 2012, creo, no me acuerdo. Una clase que hablamos exclusivamente de David. Sukkot y la vida de David. Y ahí hablamos que justamente la intención de David era esta: hacer que la presencia divina se acercara, ¿verdad? Que estuviera cerca y que él pudiera tener comunión, que él entendía este verdadero servicio y exaltación. Este reencuentro, de hecho, dice la Escritura que hasta él mismo fungió como ministro y sus hijos se pusieron el efod. Y eso que eran... Ahí es donde está el misterio también, ¿verdad? Porque muchos judíos dicen, no, pues es que ese Yeshua es de la tribu de David y de Judá, no puede ser ministro. Pero David se puso el efod y fue rey y fue ministro también. En un momento cuando estaba componiéndose todo y no había ministros. Y no solamente eso, sino que dijo que la presencia divina se acerque. Cuando se cae lo que David, que era la intención de hacer que Israel lo viviera con el pecado que finalmente su hijo Salomón causa y todos los reyes de Israel y todo este asunto, lo que pasa es de que se cae entonces este santuario, esa tienda que él había levantado, ¿verdad? Es ese testimonio para todo Israel de cómo tenía que vivir. Por eso en el libro de los Hechos 15 dice la profecía que el Mesías lo iba a levantar. Lo que viene el judaísmo a enseñar hoy día, según el Talmud, en la sección de Sanedrín, en el tratado de Sanedrín, es de que el tabernáculo de David caído, dicen ellos, es el linaje. Y se agarran de ahí y decir, es un descendiente de David
que un linaje está perdido, pero de pronto va a levantarse. Y ahí va a estar el descendiente de David. Ellos dicen así. Incluso hoy día muchos que dicen que creen en Yeshua y que son maestros de la Biblia enseñan esas cosas. Es inverosímil escuchar a esas personas que creen en Yeshua y están negando la obra de Yeshua, y están negando el libro de los Hechos, cuando Jacob, de forma inspirada, está diciendo, esto es lo que pasó. Porque cuando están en el libro de los Hechos 15, no solamente están diciendo eso es lo que pasó, están diciendo, y ahora las naciones también vienen a participar de esto, ¿verdad? También las naciones. Ajá. Y, bueno, seguimos leyendo entonces ahí están las referencias, Jeremías 31. De hecho, en Levítico también hay una referencia aquí también, Levítico 26:12 dice, y andaré entre ellos, y yo seré vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Cuando se habla del santuario, cuando se habla de todas estas instrucciones sobre el santuario. Ajá. Jeremías 31:33 dijimos, 32:28 y Ezequiel 27 del 26 al Ezequiel 37 del 26 al 27. Estará en medio de ellos mi santuario, mi tienda, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Entonces, bueno, regresamos. Es increíble que no solamente Roma, y estoy hablando también desde el gran cisma, ¿verdad? Porque el problema fue cuando viene Constantino. Y Constantino en el siglo IV manda a construir templos. Y órale, ahí empezar a reclutar a los feligreses. Y a partir de ahí comienza el asunto de los templos. ¿Verdad? Hoy día en Estambul, lo que antes era Constantinopla, ¿verdad? Hoy día en Turquía, se levantan grandes templos y templos memoriales, ¿verdad? Desde templos de la idea de Constantino. Pero él introduce esta pues herejía, podríamos decirlo, ¿no? Que tienen que levantar templos, ¿no? Y bueno, tanto la iglesia hoy día que se llama ortodoxa, griega, como después de la del Vaticano, pues todas están basadas en poner templos y gobernar desde ahí. Fíjense otra cosa. Hay mucho que hablar de esto, pero ellos, el hecho de llegar a un pueblo y poner su templo quiere decir, aquí llegó el reino de Dios. ¿Se dan cuenta las locuras? O sea, y ellos así dicen. O sea, los católicos están bien metidos de que ellos tienen el reino de Dios. Y en el momento que traen un templo a un poblado, dicen, aquí ya llegó el reino de Dios. Y Cristo, ya saben, la hostia y la comunión y todas estas herejías, ¿no? Inventadas, por supuesto, ¿no? Ya salen a predicar igual con la Biblia y se agarran del arca del pacto donde están los querubines y dicen que el Eterno construyó. Las imágenes. Sí, las imágenes. Ah, sí. Sí, se agarran de ahí para decir, sí, él permitió hacer imágenes. Y también dice que en el templo estaba bordado de querubín. Entonces se agarran de ahí. Pero es como hablaba ayer, ¿no? Defienden lo indefendible. O sea, no, otra vez la fe y el mismo santuario no tiene que ver con las imágenes. Y por otro lado, y el punto más importante aquí es esto, ¿qué están haciendo en medio de templos? Entendemos también, por ejemplo, en la época de los Sheliachim, los primeros discípulos, cuando viene este hombre, ¿cómo se llama? Cretiel, ¿cómo se llama el primer mártir? Esteban. Cuando viene Estefanus y alega con el Sanedrín, ¿y qué le dice? Dice, el Eterno no habita en templos hechos de manos de hombres. Y se enojan los fariseos, ¿verdad? Y empieza a decirle sus cosas y terminan apedreándolo. ¿Ah? Terminan apedreándolo. ¿Por qué? Porque en el primer siglo el templo se había convertido en el gran fetiche del judaísmo. No me lo toques, ¿verdad? No levantes palabra contra el gran templo, ¿verdad? Que además era un templo ya reconstruido por un pagano, ¿verdad? Herodes. Ya no era ni siquiera el segundo templo, era el tercer templo, un templo
remodelado, reconstruido, hecho más grande por la mano de Herodes y su gente, nada más para sentirse bien, calmar su conciencia, ¿verdad? Entonces, ahí está Hechos 7:48, gracias Jerusalén, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y empieza a citar y los empieza a exhortar, es lo mismo que pasa hoy día. Si hoy día entra a una iglesia cristiana y le dicen, ¿saben qué? Esto no es la casa de Dios y esto no, esto va en contra del mandamiento, incluso si les dicen esto es pecado y eso es herejía, ¿qué va a pasar con ustedes en una iglesia cristiana? Los van a sacar, van a decir, vámonos para afuera, ¿verdad? ¿Cómo que no? Y van a hablar del templo de Salomón y se van a sacar de cualquier cosa para decir que sí, torciendo las escrituras. Igual si van a la iglesia católica, ¿verdad? Le dicen al sacerdote, ¿qué está haciendo esta cosa aquí? Es una herejía, el Mesías vino a destruir templos y ya no tiene nada que ver con... También se van a enojar, ¿no? Hoy día, como dice la hermana, ayer estaba citando esto, anda un movimiento de católicos así, pero bien aferrados, defendiendo la doctrina y diciendo cualquier cosa torcida con tal de pronunciarse en contra de los protestantes, especialmente. Ajá. Defendiendo las imágenes y todo, o sea, defendiendo lo indefendible, no es posible. O sea, ya de entrada aquí, hablando del templo y todo eso, ya es un problema, ¿no? Bueno, ahí está lo que cita también Estefanus, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar? Dice el Eterno, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y es muy claro, ¿no? Como el ser humano, fíjense lo que hablamos al principio de la introducción, lo que el Creador quiere realmente, habitar en nosotros. Y cómo el ser humano se enfrascó y dijo, te voy a hacer un templo, y te voy a hacer un templo, y en el templo vas a habitar ahí. Y esa es la casa de Dios, ¿verdad? Dicen algunos, ¿verdad? Así le llaman. Ajá. Pero nada tiene que ver con eso. Ahí está Hechos 17:24 también, el Todopoderoso que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor de los cielos y el Señor del cielo y la tierra, no habita, dice, en templos hechos por manos humanas. Ahí está. Y además, aquí también cita la familia leal, también que tiene que ver con eso. Deuteronomio 5:8, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Ahí está. Bueno, y así podríamos citar toda la escritura para entender que no era el mandamiento, no era el propósito, templos, ¿verdad? Están escribiendo por acá. Bueno. Dice Luis Rivera, a mí me votaron, dice, y yo les dije que mejores sitios me han votado. Bueno, ahí está. Bien, vamos a continuar entonces, vamos a regresar a 2 Corintios 6. Ahora, obviamente Shaul de Tarso les está diciendo sobre la asimilación, les está hablando sobre la comunión, ¿verdad? Sobre comulgar, se usa esta palabra, ¿verdad? Comulgar, tener comunión, tener acercamiento, porque aquí hay algo muy interesante. Vean, Yeshua ora y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué significa esto? Vivimos aquí, no es el propósito ya llevarnos, porque dice, vosotros sois la sal de este mundo, y la luz en medio de las tinieblas. Pero por otro lado, viene Shaul de Tarso y dice, no te unas en yugo desigual. Es decir, nos explica mejor qué es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento de unirse a yugo desigual, ¿qué quiere decir? Lo que Yeshua enseñó. No te pido que los quites de este mundo, pero guárdalos de estos peligros, ¿verdad? Del mal, del maligno, porque el yugo desigual, Shaul de Tarso lo está diciendo, es la antítesis, ¿verdad? Es la antítesis de la fe, del Mesías.
Entonces no tiene que haber este yugo igual, ¿no? Es una de las cosas que mucho se repite todo el tiempo, especialmente a los jóvenes, a los jovencitos, que se cuiden, que oren, que tengan paciencia, todo esto, porque cuando llega el tiempo de que empiezan a que la pareja, que esto y que el otro, y empiezan a pensar que no hay y que todas estas cosas, y lo primero que empiezan es a ver hacia afuera, ¿no? Es muy repetitivo este mensaje, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con todo el creyente, con todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Porque ¿en dónde podemos encontrarnos el peligro de un yugo desigual? No nada más es en la pareja. ¿En qué más? Negocios, amistad también, ¿verdad? Porque parece que no, pero la amistad a veces es muy sutil. Una amistad amistosa o una amistad enemistosa. Porque hay amistades que llegan a decirnos, ¿sabes qué? Si quieres estar conmigo bien, así como cuates, pero no me hables de tu fe. No me digas esto, que no, ya cada quien, ahí sí me enojo. ¿Qué amistad es esta, no? ¿Me entienden? ¿Qué amistad es esta, no? Ahí es donde sí Yeshua dijo que iba a venir a traer espada, no dijo que iba a traer guerra, sino iba a traer esa división, ¿verdad? De esta manera, obviamente, entendemos que lo que está diciendo Yeshua cuando ora, no los quites del mundo, pero sí guárdalos del maligno, quiere decir que no nos vayamos a asimilar con las cosas de este mundo, ¿no? Con el enemigo y con todo lo que él usa, ¿no? El yugo desigual. Aquí dice con los incrédulos, con los que no creen, con los que no creen igual. Sí, es el efecto del famoso sapo que meten al agua y todos esos que ya hemos escuchado, ¿no? Que le meten agua caliente y él ni se da cuenta y ya se adapta según eso, ¿verdad? Según ese experimento se adapta al calor y ya después ya no se da cuenta y ya está muerto, ¿no? Es un proceso que va lentamente, ¿no? Bueno, agrega Shaul de Tarso, ¿hay compañerismo entre la justicia y la injusticia? Por supuesto que no. Es más, si estamos con alguien que es injusto, aunque no participemos, ¿qué dice la Torá? Que llevamos la culpa también, ¿no? Porque sabemos lo que está haciendo, ¿no? Y si siquiera lo detenemos, pues obviamente nos hacemos cómplices. Por eso a veces me refiero al voto con estas cosas, ¿no? Cuando alguien va a votar, dice, aunque te presenten el más bueno, dices, pero es que de todos modos se pronuncia por el homosexualismo, se pronuncia por algo que va en contra de la Torá y no puedo estar secundando con un voto, ¿no? Es una cosa complicada, pero bueno, cada quien decide sobre eso, ¿no? ¿Hay compañerismo con la justicia y la injusticia? Pregunta Shaul de Tarso. ¿Hay comunión, luz y tinieblas? ¿Agua y aceite? Se separan, ¿verdad? ¿Qué comunión hay? Dice. ¿Qué concordia el Mesías con Belial? Pues ninguna. Yeshua dijo, me voy porque viene el príncipe de este mundo. Dice, yo no tengo nada con él, ¿no? Absolutamente. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el santuario de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois, y otra vez, vosotros sois el santuario del Elohim viviente. Y cito otra vez el profeta, habitaré y andaré entre ellos, seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Por lo cual también dice, ¿qué dice? Salid en medio de ellos. Salgan de en medio de ellos. Y apártense, dice el Eterno, y no toquen lo inmundo, y yo los voy a recibir. Ahora vean qué interesante. Dice el Eterno por medio del profeta, repetido por medio de Shaul de Tarso. Irónicamente, al hombre que usan para decir, bueno, es que Pablo se hacía gentil a los gentiles. O sea, ¿quiere decir que se asimilaba y era igual? Pues obviamente no. Entonces, se dan cuenta cómo se ha torcido todo eso, ¿no? O sea, el mismo hombre que dijo, al gentil me hago gentil,
Y aquí está diciendo, ¿qué comunión hay con los gentiles? Pues los gentiles son incrédulos. Ya hemos hablado antes de este texto, ya hemos hablado de que Shaul de Tarso no era un camaleónico, ¿verdad? Disfrazándose de todos y conviviendo con todos, no, simplemente se ponía a la altura de los demás para en algún momento predicarles de la buena nueva. ¿Por qué? Porque obviamente aquí lo está diciendo, él también lo está diciendo, no hay ninguna comunión con el incrédulo. El creyente no puede tener comunión con el incrédulo. Y si lo está diciendo Shaul de Tarso, los corintios, lo está diciendo porque muy posiblemente ellos tenían esta amenaza diariamente por toda la gente que circulaba en Corinto, pero seguramente porque Shaul de Tarso también lo practicaba. Si no, imagínense, ni modo que Shaul de Tarso escribiendo esto y por allá el Éfeso metido en la cantina, ¿verdad? Bien etílico, ¿verdad? Celebrándole a Ishtar. Nada que ver, obviamente no era ese asunto, ¿no? Entonces, gracias Yerusha, Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, dice, y él nada tiene en mí, nada, es decir, es el opuesto totalmente, es el contrario. Bueno, entonces agrega Shaul de Tarso, 2 Corintios 6:17, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Eterno. Citando la profecía, es decir, citando lo que el Eterno finalmente quiere. Y vienen hoy día la gran mayoría de los sistemas iglesieros y te dicen, no tiene nada de malo, déjalo que vaya y va a ser luz en la discoteca, ¿verdad? Eso yo escuché en muchas iglesias, ¿no? Va a ser luz allá entre los paganos bueno, Navidad no, porque ellos celebran más bien Navidad, ¿no? También, ¿no? Exactamente. Muchos creen que, de hecho yo llegué a escuchar personas así, no, pero yo soy muy fuerte espiritualmente y no, yo puedo meterme y no me pasa nada, ¿no? Y sale todo etílico así cargándolo, sale. ¿Entienden? Entonces, creen que pueden solos cuando ya la instrucción dice salid en medio de ellos. Salid en medio de ellos. Nada de que me siento muy fuerte espiritual y que ninguna doctrina, nada. O sea, el hecho de decir eso es de que ya cayeron, ¿verdad? Cuando ya se dice eso, pues ya hay mucha jactancia, ¿no? Ya cayeron. Está como la parábola que menciona el Mesías, ¿no? Del fariseo que estaba ahí muy jactancioso, ¿no? Yo ayuno, yo esto, yo lo otro, yo soy muy fuerte. Y mira ese pobre que está ahí, de verdad, postrado, pobrecito, débil. Hoy día sí, los religiosos así dicen, ¿verdad? Se sienten así que todo lo pueden y se sienten supermanes, ¿verdad? Pero bueno, y es que vamos a un punto importante que también Shaul de Tarso aquí menciona, que tiene que ver con las impurezas. Ya hemos hablado en el libro Levítico, asuntos que tienen que ver con la impureza física y que reflejan también un estado o un entorno de pureza espiritual. Cuando Shaul de Tarso menciona esto, habla en todos los sentidos, porque definitivamente también se sabía que en los Corintios, y Shaul de Tarso mismo lo escribe, cuando escribe sobre cosas aberrantes, dice, vosotros mismos erais como ellos. Dice, pero ahora ya no lo sois. Es decir, la impureza, en este caso de los pecados sexuales, ¿no? ¿Verdad? Los pecados sexuales que traen una impureza en el cuerpo físico, pero también en el cuerpo espiritual, es decir, o más bien en la espiritualidad, ¿no? En el interior. Pero no solamente eso, porque siempre cuando llegamos a este punto también, pues Shaul de Tarso, ahorita vamos a ver en el capítulo 7, a mí me llama mucho la atención que una de las partes más importantes de este mensaje, al menos en la Reina Valera, lo coloca en el capítulo 7, así como que terminamos el capítulo 6 y ya. Y el capítulo 7, verso 1, que tiene que ver con este mensaje, no lo meten aquí. No sé, en sus versiones así también viene. A mí me llama la atención esto, y un día lo mencioné, ¿verdad? Porque es un texto también que despedaza toda esta doctrina que dice, ya no importa a la carne lo que pida. Es decir, dicen ellos, nada más es el espíritu. Dicen ellos, la letra mata y el espíritu vivifica, así que dedícate a las cosas del espíritu y que no sé qué. Y a la carne, pues, hablo en el sentido de
de este libertinaje en el gusto, ¿no? En el deseo del mundo, ¿no? Porque el mundo come lo que se le antoja. Y vemos en la Torá que también la Torá da instrucción sobre la forma de comer, ¿no? Qué comer y qué no comer. Pero viene la doctrina y empieza a decir, es que el Señor limpió todo. Ya se acuerdan que citan ahí, ¿verdad?, el asunto de los fariseos. Y dice, y así limpió todos los alimentos. Y a ver, limpió todos los alimentos. No están pensando en la mesa que está ahí con la comida que supuestamente los fariseos estaba ya contaminada. Y ya saben, ya hemos hablado de todo eso, ¿no? Pero cuando dice los incrédulos, los ídolos, el creyente, fíjense, porque cualquiera puede decir, bueno, está hablando de las cosas espirituales, ¿no? Los ídolos. Los cristianos dicen que el ídolo es impureza. Ciertamente, la Escritura dice que también es un tipo de impureza, ¿no? Pero cuando lo hablas, por ejemplo, de la comida, ¿qué dicen ellos? Ah, no, eso ya fue santificado todo, ¿no? Dicen, ya fue santificado todo, ¿no? Pero en la profecía, no, en la profecía dice que la instrucción todavía es una instrucción de vida para nosotros. ¿Qué comer y qué no comer? Entonces vean lo que dice, salgan de ellos, apártense, dice el Eterno, y no toquen lo inmundo. No toquen lo inmundo. Y dice, yo los recibiré. ¿Qué cosa es inmunda hoy día? ¿Qué es inmundicia? Ya hablamos en la Torá todo lo que es inmundo, ¿no? Animales muertos, un muerto en sí, físicamente, ¿no? La Torá marca que hay cosas que son inmundas, que si se tocan tienen que purificarse, pasar tantos días, ¿verdad? Cosas que causan una contaminación. Ya hablamos de los microorganismos, cosas que ya en la Torá ya aparecen. Pero por otro lado, la exhortación del Eterno por medio del profeta dice, salgan de entre los incrédulos, salgan de entre los ídolos, ¿qué más? Apártense de Belial o de Bel, en Babilonia le llamaban Bel, Bel, que es igual que Baal, Belial, viene todo casi de lo mismo. Apártense de la injusticia, apártense de las tinieblas, salid en medio de ellos, está hablando de los incrédulos, apártense, dice el Eterno, no toquen lo inmundo, ¿y qué dice? Y yo los voy a recibir. 2 Corintios 6:17 al final dice eso, y yo los voy a recibir. ¿Qué grado de importancia tiene ser recibidos? ¿Qué grado de importancia tiene ser recibidos? Incluyendo las cosas impuras de este mundo. A diferencia de que, ya saben, en aquellos lugares nomás te dicen, haz la oración del pecador y ya te recibió. Y casi puedes vivir como quieras, pero ya te recibió, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el mensaje de la buena nueva? O sea, la exigencia, cuando vemos en Deuteronomio 10, ¿qué es lo que exige el Eterno de ti? Sino que le ames, le temas, que guardes sus mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. La profecía, vendré, perdonaré, un cordero, todo esto, citado de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, y de pronto vienen unos, dicen, haz la oración del pecador y ya estuvo, salvo siempre salvo. Oye, espérame, ¿cuándo fue, verdad, cuándo fue el Teshuvah tan barato? ¿Ah? Y así nos lo vendieron. Pero ya sabemos, fíjense todo lo contradictorio. Pero ya sabemos para el día de hoy que lo mismo que está mencionando aquí Shaul de Tarso, que nosotros somos un santuario y que debemos apartarnos de lo impuro, de lo inmundo, de todo esto, es toda la contradicción iglesiera, porque lo que les interesa es que no sean ustedes un santuario, sino que se metan en sus templos, porque van a ser tributarios. ¿Se dan cuenta? Parece que no, pero la doctrina de Constantino funcionó. Sigue funcionando y a la gente le gusta. Es cómodo.
Sí. Sí. Y ya teniendo sus templos, sus horarios, todo, lo único que les falta son fechas, y entre más fechas mejor, porque hay más ingresos. ¿A poco no? Todos vivimos esto, ¿no? Todos nos damos cuenta de todo esto. A lo que voy es, qué contradictorio mensaje de muchos movimientos que dicen ser de Cristo, reclutando y todo esto, usando palabras de Shaul, de Pablo, de por aquí, de por allá para su conveniencia, pero vean cuántas cosas se brincan y no quieren. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en el cristianismo, este texto nada más lo agarraban para los jovencitos, de que no vayan a buscar parejas que no sean, nada más, pero no analizaban todo lo demás. O sea, yo jamás escuché de un predicador que leyera esto y dijera: hermanos, estamos metidos en un templo y ese no es el propósito, vamos a destruir este templo. Nadie decía eso. Nada más agarraban el texto para dar su mensaje, ¿no? Una homilía y listo. Pero no iban al detalle a, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la profecía, y lo que dice el Creador es todo el entorno que está a nuestro alrededor, es al cual tenemos que excluirnos, ¿no? Bueno, dice, bueno, están poniendo acá algunos textos. Dice por ejemplo aquí, parejas no cristianas ni de testigos. Sí, en el cristianismo, por ejemplo, toman este texto y empiezan a hablar a los jóvenes, y ¿sabes qué? Que no sea ni testigo de Jehová, ni mormón, ni nada de esto. Es más, si son bautistas, que ni vaya a ser presbiteriano, o metodista, o anglicano, o luterano, o sea, tiene que ser presbiteriano, ¿no? Porque si no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, todas estas cosas, ¿no? El punto, pues, principal radica en el asunto de que hemos sido llamados a ser santuarios mismos del Todopoderoso, y nosotros tenemos que convertirnos en eso, o tenemos que practicar eso. Entonces dice, y yo los voy a recibir. Yo los voy a recibir. Es decir, el mensaje de Teshuvá es regresar al Creador para, creyendo en el Mesías y en este Redentor, somos purificados, somos revestidos o nacemos de nuevo, pero para ahora sí andar en el camino correcto, ¿verdad? Y ser un santuario viviente del Todopoderoso. Apartarnos de todo eso. Obviamente ya sabemos que el Padre no nos va a sacar de este mundo, aquí estamos, pero el hecho de guardarnos del maligno va a ser guardarnos de todas estas cosas que el maligno ha inventado. Y aún así podemos seguir siendo luz. Es más, en el primer momento en donde le decimos a la gente, no pertenecemos a religión, no pertenecemos a templos, no tenemos una etiqueta que diga iglesia de no sé qué, no sé cuánto, y de quién sabe qué, con nombres y apellidos, ¿verdad? Así, y al final AR. En el momento que dice, entonces, ¿ustedes qué creen? De hecho, apenas mi esposa, ahora que iba con Shirley para su teclado, platicaba con una persona allá en la escuela y me decía que le compartía esto. Entonces las personas decían, sí, eso está muy bien, qué bueno. Porque la gente está hastiada de templos y de religiones y denominaciones, sobre todo aquí en estos lugares del sur de México, mucho cristianismo. Pero ya la gente que está siendo acaparada por este evangelismo, pues es este sistema de ¿cómo se dice? De como de las redes estas de mercadeo, de meter a la gente, meterla como sea, meterla, adoctrinarla y rápidamente hacerlas tributarias. Y entonces la gente así, ya está así como que no, estos nomás quieren dinero. Es lo primero que piensa, ¿no? Sus templos y esto. Sí, confinados, esclavizados ahí, ¿no? Y son sistemas piramidales, así es. Entonces, sí nos damos cuenta que la gente lo que está viendo es eso. Templos por todos lados. En Estados Unidos, aparte, aquí, el hermano aquí, José Antonio, nos dice, allá hay de todo y para todos. Desde el musulmán, pasando por el judaísmo, por todos los cristianismos y todos los ismos, ahí están todos, en todos lados. ¿Por qué? Porque la gente cree que se trata de eso. Sin embargo, fíjense nada más la ironía. El que va a buscar al Creador en ese lugar
lo más seguro es que no encuentre nada del Creador. Al contrario, se pierda. ¿Cómo es que nos va a recibir? Dice Shaul de Tarso, citando al profeta, palabras del Eterno que puso al profeta, con estos requisitos. Y todavía agrega en el verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Eterno, el Todopoderoso. Y seré a vosotros por padre. ¿Se dan cuenta el mensaje tan amplio y profundo del Creador? Quiero que seas mi santuario, quiero que te apartes de todo eso que no tiene, no concuerda conmigo. Te voy a recibir, dice, y yo voy a ser tu padre. ¿Pero qué busca el hombre? Ahí tiene la religión de las religiones más grandes del mundo, su papa, su padre, quieren un padre terrenal. Y vienen todas sus hijas que todos tienen sus papitas, ¿no? Tienen sus papás también espirituales y están pensando en los hombres. Cobertura de un hombre, cobertura de una iglesia registrada, mega, todas estas cosas. Todos. En el judaísmo también, ¿no? Los rabinos son como tutores, son como padres. Lo que diga el rabino, lo que diga el rebe o el jajam o el rabán, lo que diga el líder. Si es de Lubavitch o si es de, ¿cómo se llama el otro? De Breslov. O lo que diga el Rambán, órale, todo. Pero cada uno busca ese tutor. En el Islam es el imán. Es el imán en el Islam, los imanes, que es lo mismo como rabinos, ¿no? Son grandes maestros y todos son sus... En el catolicismo ni se diga, van con el sacerdote a confesarse. Y el Papa pues es el padre más grande de ellos, ¿no? Y así es irónico, todo totalmente contrario. O sea, el Creador estamos viendo en toda la historia y se le está diciendo a Israel, yo seré tu padre y tú me serás como hijo, tú me serás un santuario y yo voy a habitar en medio de ti. O sea, ¿no es claro este mensaje? Sí. Por supuesto que es claro. ¿Qué ha hecho el hombre? Ponerse un velo en los ojos, escamas y no querer ver y confinarse a sistemas humanos, ¿no? Fíjense nada más qué cosa. Y agrega, otra vez les digo, vamos al capítulo 7, verso 1, para mí este versículo debería estar dentro del capítulo 6, al final. Así que, amados, le escribe Shaul de Tarso a los Corintios, que les dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Todopoderoso. Dicen por ahí los teólogos que una vez que crees y eres nacido de nuevo, dice, comienza la santificación. Y la pregunta es, ¿por qué no se basan en el modelo bíblico? Aquí está hablando eso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y sobre todo cuando está hablando de que somos reconciliadores también, somos un santuario del Elohim viviente, todo esto, agrega, limpiémonos de toda contaminación ¿de qué? Carne y espíritu, es decir, no solamente esa teología de que hay nada más el espíritu y el puro espíritu, ¿verdad? Y todas esas cosas, que la carne pues ya no, sino de carne y espíritu, es decir, toda contaminación que contamina nuestro cuerpo. Y evidentemente también entra en el asunto del kosher, porque si algo nos enseña la Torah es de que hay impurezas en animales que si los ingerimos a la larga nos van a dañar. Ya sabemos todos esto, ¿no? Otras cuestiones también que contaminan el cuerpo. Todo lo que dice, aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Entonces tiene que ver, sí, también en que... Ahora, siempre menciono también este ejemplo, ¿no? Porque siempre, yo me acuerdo siempre de esto, por el cristianismo muy jactanciosos. No, es que el apóstol Pablo dice que somos templo y hermanos, el cigarro es pecado y contamina y no sé qué, y el alcohol, la cerveza, y empiezan...
Pero si le dices, oye hermano, y el puerco, no hermanos, eso ya está purificado, ya está limpio. Por una oración. Sí, por una oración, ¿no? O porque ya Jesús lo limpió todo, ¿no? Pero le dices, pero a ver, ¿en dónde dice el mandamiento no fumarás? Digo, porque en sí no es pecado. O sea, te metes eso y si te hace daño, ¿no? Te vas a enfermar, hasta te llega a dar cáncer, obviamente, ¿no? Pero en sí no dice que sea pecado. Es más, es una hierba que si tú fumas la marihuana, pues a lo mejor pues es una hierba que pues como el hongo, ¿no? Te comes un hongo, podría ser el mismo pecado comerse un hongo que fumar marihuana, ¿no? Ahora no estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Porque no vayan a pensar que no vayan a decir, este hermano, mira, está diciendo que vámonos allá atrás, aunque sea con el pápalo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que la doctrina te dice, hermano, esto es pecado, pero lo que verdaderamente es pecado, lo niegan. Tengo aquí una cita en el libro de Ageo, cuando el Eterno está demandándole al pueblo de Israel sobre su comportamiento. Y vean lo que dice, vamos a leer esta, porque vean, lo que yo voy es siempre lo que yo vi. O sea, en la iglesia te dicen lo que ellos que creen que es pecado. Si estás comiendo un chicle, por ejemplo, en la iglesia, hermano, estás pecando porque le faltas el respeto al templo de Dios viviente, como dice el profeta, callad delante de mí, y como dice, hay un texto que citaban mucho, pueblo calla delante de mí, no me acuerdo, a ver si alguien lo... Habacuc 2:20, hasta el hermano se lo sabe de memoria, a ver, cítalo hermano. ¿Cómo dice? Toda la tierra. Porque el Señor está en su santo templo, ¿no? Y entonces sacan de ahí para decir, hermano, si estás comiendo chicles es una falta de respeto al Señor, y entonces ya es pecado mortal, casi, excomunión, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo un chicle, no? Si alguien tiene un problema con agruras, pues un dulcecito, ¿no? Y yo sé, nadie va a masticar un chicle aquí una paleta, yo lo estoy diciendo, pero estoy poniendo con el ejemplo de cómo ha llegado la doctrina. Y ha encuadrado sus formas para decir, hermano, esto es pecado, eso es pecado, pero cuando les dices lo que realmente es pecado, transgresión, lo niegan. Dice el profeta Ageo, dice, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, pregunta ahora a los ministros acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, carne santificada, que es la que se tomaba de los corbanot para entregarla al templo, porque era algo santificado. Dice, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será acaso santificado lo que toca? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no es santificado. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto toca alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron ellos y dijeron, sí, porque dice la Torah así. Qué interesante, un objeto santificado no puede santificar a otro, pero un objeto impuro sí puede hacer impuro a otros. La impureza es la que se traslada, ya en el profeta hablamos de eso cuando estudiamos esta parte. Y luego dice en el 14, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Eterno, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? Porque venían todos pues con inmundicia, con transgresión, incluso a veces trayendo lo que no era puro, lo que era desechado, todo esto. Fíjense que no ha cambiado para nada el sistema religioso. Estas personas te dicen que es pecado, que le agrada al Señor, que no, a Jehová dicen ellos, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero lo que está diciendo el Eterno es, pero cuando se acercan a mí, dice, me ofrecen puras cosas inmundas. Una vida inmunda. Cuando uno piensa en esto y uno recuerda aquellos días, dice uno, y lo digo por mí mismo, qué errados estábamos, creyendo que esos hombres nos decían que así nos acercábamos y así éramos aceptos delante del Eterno. Y cuando vemos la Escritura decimos, pues aceptos de qué Señor, ¿verdad? Delante de qué Señor. Porque lamentablemente nos vendieron un evangelio muy barato, de nada más una oración y ve al templo y da y el Señor está feliz contigo. Pero resultaba de que no, pues con las transgresiones de nuestra vida, con falta de conocimiento, violando la Torah en muchos casos, todo esto, en realidad nos acercamos con pura inmundicia.
Ay, es que mi corazoncito, y el Señor conoce mi corazón. El corazón es engañoso, dice, ¿verdad? Perverso, más que todos. Es decir, aquí entra un juego, ¿verdad?, de medias verdades, mentiras y toda esta cosa en la doctrina, y que se ha excluido del conocimiento verdadero de lo que el Padre quiere con nosotros. Y no era ajeno a los creyentes del primer siglo ni a ningún apóstol, ni Shaul de Tarso podía omitir esto. Él era muy claro en decir, así tienen que acercarse al Creador, así tienen ahora que vivir. Hemos dicho antes que en las cartas a los Corintios, sobre todo, Shaul de Tarso se la pasa diciéndole a los Corintios, tienen que vivir así, y dejen esto, y dejen lo otro, y estos no van a entrar en el reino de Elohim, así que esto, y se la pasa diciendo todo eso. La pregunta es, ¿por qué en los púlpitos no hablan en el tono que Shaul de Tarso habla? Nomás se agarran por aquí, por allá, así, para formar sus doctrinas, y ya. Y peor cuando hay feligreses, ¿verdad?, que son muy, ¿cómo se llama?, muy dadivosos, pues menos les van a decir algo, ¿no?, porque no se vaya a ir el hermano. ¿Ah? Pues sí, que son muy prósperos, ¿no? No, capaz que se va el hermano y luego nos vamos a quedar sin esa... Es una cosa que dices, espérame, o sea, intereses humanos. Primera de Pedro 1:15 ponen aquí, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense nada más. Porque todos los que somos guiados por el Ruach de Elohim, dice, tales son hijos de Elohim. Aquí están poniendo algunos textos, y bueno, aquí está en el que estamos ya. Y tengo otros textos que tenía por aquí, que hablan de esas impurezas. Ajá. O habla pues de la diferencia, ¿no? Ajá. Dice, por ejemplo, Isaías 35:8 dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Es lo que pasa hoy día en muchos ministros, entre comillas ministros. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Fíjense nada más. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio. Imagínense qué texto tan fuerte. Ezequiel 22:26. No saben distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Tú les preguntas a estos teólogos estas cosas y no saben qué es limpio y qué es inmundo. Sí, te saben la confesión de fe de Westminster, te saben los catecismos mayor y menor, y la doctrina de la fe, y no sé qué, y ¿cómo se llama? Las confesiones de fe, ¿qué más? Todas estas cosas. Cómo comportarte en la iglesia, el libro de, ¿cómo se llamaba? De disciplina y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? ¿Cómo se llama Knox, John Knox. Oye, si entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y aquí dice, violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Muchas estas gentes creen que solamente por meter a la gente así, convenciéndolas de algo, creen que ya están cumpliendo la obra. Pero no están haciendo lo que dice el Creador. Porque además agrega, vean, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. ¿Les hablas del día de reposo? No, se van, que no, que el domingo, que el Señor resucitó, y que quién sabe qué, y que se sacan todo lo que pueden sacar por el famoso domingo. Y dice, yo he sido profanado en medio de ellos. Recientemente tuvimos una clase en donde hablamos de profanar el nombre del Eterno, ¿se acuerdan? La fama, su autoridad. Es lo mismo que pasa hoy día en toda la tierra. La fama, el nombre, el conocimiento del Eterno es profanado en toda la tierra por causa de todos estos sistemas. Religiones, denominaciones, templos, creencias, todo eso. Por las doctrinas, por la herejía. ¿Qué ve el resto del mundo?
religiones y religiones que se pelean, que se matan entre ellos, que se asesinan entre ellos, genocidios y todo por la religión. Así dice. Se apartaron los ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. Es decir, aquel pueblo que no dio a conocer la luz verdadera, que es el Todopoderoso, y falló, y aquellos que después vinieron y dijeron, ahora nosotros sí, el Evangelio y que no sé qué, hicieron lo mismo. Es decir, no solamente el pueblo de Israel, ahora todas estas denominaciones o religiones que están por el mundo que dicen tener al Cristo, siguen profanando también. Dice aquí, sigue siendo profanado el Eterno en medio de todos ellos. Y es una exhortación para nosotros, definitivamente, que no tenemos que seguir el mismo modelo, para nada, ¿no? Es decir, tenemos que hacer verdaderamente la diferencia. Si no, de nada sirve, si no nos van a ver ahí al mundo y van a decir, son iguales, esa es otra iglesia más, ¿verdad? Ese es otro templo más, y no. Por eso insistimos en que no hay templo, insistimos en que no hay título, ni religión, ni nada, sino que la gente vea que seamos diferentes verdaderamente. Está otro Malaquías 1:7, por ejemplo, vean en el tono cuando el Eterno llama a los ministros, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y tú dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Eterno es despreciable. Cuando llegan los ministros y empiezan a ver que el servicio del Eterno pues es como un trabajo, es algo que no les remunera y que tomaron el servicio, lo menospreciaron. Fíjense nada más. Cuando uno está metido en esos sistemas, y yo lo digo porque estuve y lo viví, el ministerio se llega a despreciar, porque es mucha carga, son muchas cosas que están atrás y la gente y todo, pero finalmente terminan diciendo, bueno, pero es para Dios. Y tiene que cumplir. Bueno, pues el pastor dice eso, bueno, pues hay que hacerlo, pero es para Dios. Pero terminan en realidad ellos despreciando esa parte, pero por otro lado obligándolos, y al final de cuentas queriendo tranquilizar su conciencia, haciendo lo que se les dice porque es lo que tienen que hacer. Pero al final de cuentas, como ya hemos visto antes, haciendo la obra del hombre, no la obra del Eterno. En todas las iglesias, y todos ustedes lo han de saber, en la iglesia que yo estuve en la última, el punto era ese: juntar todos los talentos y todo el dinero y todo lo que sea para seguir, ellos le llamaban plantando iglesias. Y después pues ya se independizaban, construían sus templitos y ahí metían a su gente. Y ellos hacían, era como el sistema piramidal. Mandaban a gente, así comenzaban con células, luego eran misiones, y luego plantan una iglesia, y luego ellos tienen que hacer otra, y la exhortación para todos estos sistemas iglesieros era no te quedes estéril. Y ahí están todos apurados queriendo tener iglesias hijas, porque el que tiene más iglesias hijas es el que más da fruto, decían ellos, más coronas va a recibir, entonces está construyendo edificios en el cielo y todo eso. Imagínense nada más. Es un combate, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y otra vez la pregunta es, ¿en dónde viene en la Escritura, en la profecía, en la Buena Nueva, en los profetas, que esto tenía que ver con templos, ¿no? Pero bueno, otra vez, 2 Corintios 7:1, estamos aquí. Amados, puesto que tenemos tales promesas, todo lo que ha venido hablando Shaul de Tarso, dice, limpiémonos de contaminación de carne y espíritu. Para poder entender esto, ahí está el libro de Levítico, que las cosas de abajo, las cosas terrenales, nos enseñan también a limpiar lo interior. Ya hemos hablado que lo interior puede ser contaminado con la levadura de afuera del mundo, ¿verdad? ¿Cuál es la levadura del mundo para lo interior nuestro? Que no está en la carne, que no se puede ver en la carne. Pues materialismo, egoísmo, jactancia, ¿qué más? Pleito, envidia, celos. Dice Shaul de Tarso, pone una lista, ¿verdad? Grande, ¿no? Contiendas, divisiones, chismes, altanería, todo empieza a dar una cita de todo lo que contamina lo interno, ¿no? Y contamina lo externo, pues ahí tenemos Levítico. Impurezas que también
hay su método de purificación, pero ¿para qué contaminarse si podemos evitar contaminarnos, ¿no? Ya sé, mucha gente allá afuera dice, que no, sí, que no funciona, que no existe, que bueno, cada quien. Ya después salen con problemas, ¿verdad? Alimenticios, hasta eso. Contaminación de carne y espíritu, Ahora, en ese punto estábamos. ¿Qué dice? No solamente dice santificándose. Dice al final del 7.1, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor del Todopoderoso. ¿Qué les parece? Shalom, adelante. Vamos a ver las versiones. A mí me gusta cuando hago las diferencias, hago las comparaciones y vienen ideas más profundas. Para completar en el temor del Todopoderoso, vean, la obra de nuestra santificación, dice otra versión. Completar en el temor, perfeccionando la santidad en el temor, perfeccionando a ser completamente apartados por el temor del Eterno, consumando la santificación en el temor. Ahora, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor del Eterno? Bueno, nos vamos a empastelar, ¿no? ¿Qué es el temor del Eterno? Obedecerlo. ¿Qué más? Dicen, reconocer que Él existe, que está ahí y sujetarnos a su instrucción, finalmente obediencia también. Yo he puesto el ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en las escuelas, ¿verdad? Y no venía el maestro y era un desorden el salón. Avioncitos, todo, gritando, el ruido. Y luego viene el prefecto, ¿no? O cuando ya viene el maestro que llega tarde, ya viene el maestro. Y todos bien santos, ¿verdad? Sentados. Bien portados. Escribiendo, así como, no, estoy bien metido en el estudio. De pronto, ese temor, ¿no? Dice acá, apanicados, ¿no? Con pánico. O cuando venía el director, ¿no? Que ya sí, no, el director. Y entra, buenos días, señor director. ¿Okay? Porque si había algo, ¿no? Pues expulsión, ¿no? Porque cuando había a alguien que cometía una infracción, pues, órale, citatorio, te vas y traes te vas nada más. No, sí, después traes a tus padres, ¿no? Y ya después, cuando es reincidente, vámonos, expulsado de la institución, ¿no? Entonces reflexionaba y pensaba en eso hace tiempo y decía, ¿cómo el ser humano, pues de pronto nos sujetamos a autoridades y tenemos temor, ¿no? O de pronto por algo en los trabajos, pues que llegue el ¿cómo se llama? El director general, ¿no? ¿No sabes qué? Mira, órale, te vas, estás despedido y no hay finiquito ni nada. A las autoridades, imagínense el actuar delante del Creador. Ciertamente dice la teología, bueno, ¿qué es temor? Dicen ellos, dice es un temor o un miedo reverente, ¿no? Un temor reverente. Dice, porque no es algo así como que, le tenemos miedo porque nos va a destruir, ¿no? Tratan de entender que es algo reverente. Supongamos que sí. Pero al final de cuentas, ese temor reverente también va en contra de la teología. ¿Por qué? Porque ese temor reverente es, voy a andar en tus mandamientos. No voy a ser un anárquico, ¿verdad? O sea, no puede, porque es una disonancia cognitiva severa, como lo he dicho, ¿no? Tengo temor reverente, pero hago lo que yo quiera. O sea, eso no es temor reverente, eso nada más es una idea que te metieron en la cabeza que crees que le temes al Eterno. Pero no le temes porque la verdad tu vida es una vida incongruente con lo que Él está pidiendo, ¿no? Entonces miren qué interesante, otra vez lo mismo, ¿no? Dice aquí, y vuelvo a la misma versión para que vean, con la misma Reina Valera, porque a veces algunos dicen, no, es que estás usando otra Biblia, ¿verdad? Y que el Señor dice aquí en la Reina, por la misma Reina Valera. Perfeccionando la santidad
en el temor del Todopoderoso. Es decir, sí, vino el Mesías, nos lava, nos hace nuevas criaturas y nos llama después a la santidad, claro. ¿Y cómo vamos a perfeccionar esa santidad? En el temor del Eterno. ¿Y cómo es el temor del Eterno? Pues es autoridad, es el Creador, es el que nos ve, es el que nos pide cuentas. Y obviamente voy a andar como Él me pide que yo ande, como Él quiere que yo ande. Aquí en esta versión dice el respeto. El respeto, en esa versión es el respeto. Y es eso, reconocimiento de quién es y me postro. Porque hoy día se ha llegado totalmente a la contradicción, y eso es lo que critican también los ateos, que nadie respeta al Creador, que más bien cada persona o cada religión se hace su propio Dios a su imagen. Y ellos ordenan, ellos dicen, y así dice el Señor, pero no, dice la persona, y nunca dice el Señor nada, ¿no? ¿Me entienden? Y se dan cuenta, es una anarquía así totalmente descarada. Otra vez, es Shaul de Tarso, es el hombre que le escribe a los gentiles, que conoce nuestro origen, de dónde venimos, y qué es lo que tenemos que cambiar, y nos está diciendo claramente aquí al final de esta expresión que él está diciendo, que aunque está en el capítulo 7, ya en el verso 1, tiene que ver con lo mismo. Tenemos todas estas promesas, tenemos todo este llamado, tenemos todo este ministerio de la reconciliación. Limpiémonos entonces de carne y de espíritu, de ambas cosas, ya sabemos los mandamientos para eso. Y además, como hemos sido llamados a la santificación, es decir, a estar apartados, dice, vamos a perfeccionar esto en el temor del Todopoderoso. Vamos a perfeccionar esto en el temor del Todopoderoso. En el ejército, los soldados, ¿verdad? Con todo y de que cada quien de pronto es pues a lo mejor desordenado, lo que sea, de pronto cuando no hay autoridad, al final de cuentas que vemos personas que bien ordenaditas, ¿verdad? Si está ahí el general y dice firmes y aquí se quedan hasta que se me antoje, ahí se quedan. O sea, nada de que, oye, pues ¿qué te pasa? Yo quiero descansar, yo me siento. ¿Qué le va a pasar a ese? Órale, vámonos al cuartel y vas a quedar 7 días ¿ah? Por desacato. Y ese temor no es de que, ay, me van a destruir. Ese temor es reverente, es respeto a las autoridades. Imagínense nada más. Imagínense los que dicen que son del Creador, que son del Mesías y cómo viven. Es una anarquía. O sea, vienes y les dices, mira la palabra, y dices así, no, que no sé qué, que yo hago lo que quiero, que ya soy libre, que soy, que vivo bajo la gracia, y que no sé qué, y todo eso. Es como un soldado que se rebela ante la autoridad. Entonces no tiene respeto, no tiene temor, no hay sujeción, es decir, es un anárquico, ¿no? Es un anarquista. Y bueno, vamos a completar también todo esto con... Porque por si es poco, para alguien es poco, vámonos a Levítico 22:11, que ya hemos citado antes en muchas ocasiones. Por si fuera poco, Apocalipsis 22:11, porque en Levítico sí encontramos mucho sobre la pureza, sobre la santificación, sobre la limpieza. Pero miren Apocalipsis 22:11, por si fuera poco, el que es injusto, pues sea injusto todavía si quiere. Y el que es inmundo, pues siga siendo inmundo. Ahora sí que, ¿sabes qué? Tampoco el Creador te va a obligar, ni el Mesías te va a obligar. Al que Él llama y lo recluta para ser, como dice Shaul de Tarso, militante al Mesías para la fe, es por voluntad y es porque se va a integrar y va a estar sometido al Todopoderoso. Pero si la gente, aquí dice Apocalipsis 22:11, dice, y el que es inmundo, pues sea inmundo todavía. Si quiere seguir en la inmundicia, que siga en la inmundicia. ¿Qué le va a pasar? Apocalipsis también dice lo mismo.
El que está en inmundicia, el que está contaminándose con ídolos, con cosas de la carne también, viviendo en anarquía, viviendo en desobediencia, que no respeta al Creador, no respeta sus mandamientos, pues va a tener su consecuencia. Pero sin embargo también dice, pero y el que es justo, no dice, bravo, ya está bien con eso. Dice, practique la justicia todavía, es decir, no se detenga, continúe. Y el que está apartado, el que es apartado, el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. ¿Se dan cuenta que coincide con lo que dice Shaul de Tarso? Y eso que todavía Apocalipsis no estaba en ese momento, cuando Shaul escribe a los Corintios recientemente, pero el mismo Ruach da las mismas indicaciones. El mismo aliento del Todopoderoso da las mismas indicaciones. Santifíquense en el temor del Todopoderoso. Cuando cita eso Shaul de Tarso en 2 de Corintios 7:1, está hablando de todo lo que ya he dicho antes. Con obediencia, con entendimiento de los mandamientos, con temor del Todopoderoso, obedeciendo sus instrucciones, es que el creyente se va perfeccionando en su santidad. Y Apocalipsis, por supuesto, también lo dice sin ningún problema, ¿verdad? Está Apocalipsis 22:11 para el que lo quiera apuntar. Bueno, dice, por acá ponen 1 de Pedro 1:17, y si invocas como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Hay muchos textos en el Brit Hadashah que hablan en este tono. De hecho, Shaul de Tarso habla en otro texto que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recita así la Reina Valera. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice libertinamente y como quieras y cada quien haciendo lo que quiera, sino siempre enmarcando en este llamado, como lo dice Shaul de Tarso aquí, ¿verdad? A ser apartados siempre, ¿no? Y bueno, y podremos citar, por supuesto, muchos más textos. Hay para eso, a veces siempre, miren, a veces vienen personas y me preguntan, hermano, quiero hacer una pregunta así, ¿no? Sí, adelante, pero a veces traen algún tema así, ¿no? Ya saben, porque a veces en lo que andan por aquí, por allá, y que quieren rápidamente, lamentablemente, mal conducidos en el cristianismo, como las palomitas, que ¡pum!, en un momento ya, ¡pum!, cambia de un estado a otro, así, ¡pum!, ya, ¿verdad? Quieren que una pregunta le diga sí o no. Hermano, y quieren nada más sí o no. Entonces, yo siempre, por eso les digo, miren, cuando se trata de hablar, por ejemplo, de cosas de estas, lo mejor es ir y analizarlo, estudiarlo. Porque la enseñanza no es de que, mira, sí esto y sí lo otro, ¿no? Sino que hay que ir a través de la Escritura y comprender bien la instrucción y comprender bien el entorno, el contexto en el que se vive, ¿no? Y discúlpenme cuando algunos me escriben, y si me escriben de algo, pues los mando a los comentarios, ¿no? Porque yo les digo, mira, escucha, si se trata de un libro, escucha el capítulo y el contexto, o escucha todo el libro, que es lo mejor, estudiar, profundizar y analizar, y ver las versiones y todo esto, ¿verdad? Porque yo no estoy acostumbrado a que si me preguntan yo digo sí o no. A mí no me gusta hacer esto, ¿no? A mí me gusta decir sí, ¿por qué sí? O no, ¿por qué no? Y todo lo que enmarca todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, este tema, cómo está repartido en todas las Escrituras. Desde el principio, cuando Caín mata a su hermano, ya se menciona como homicidio. Y eso que no había, entre comillas, la Torá. Ya es un homicidio. Ajá. Entonces, estos aspectos también están en toda la Escritura. Y vean hasta Apocalipsis. De tal manera que no podemos salirnos de la tangente y tomar algún texto para decir, vivimos en la gracia y eso significa que cada quien hace lo que bien le parece. No, absolutamente no. Ni tampoco porque Salomón levantó un templo, vamos a ponernos a levantar templos y a creer que son las casas de Dios, ¿no? No. Entonces, todo esto sirva para que sigamos entendiendo, y otra vez lo importante,
que cuando el Mesías viene y hace su obra para nosotros y nos llama a este ministerio de reconciliación y nos llama a una vida renovada, a regresar al Padre, todo esto, es porque en ese momento ya somos un santuario, ¿verdad? Un santuario de Él, y un santuario de Él tiene que estar siempre limpio. Yo no soy de los que, como los vecinos, por ejemplo, porque pues este lugar es muy grande y acá, pero ¿quién en su casa, cuando pues tiene su salida y su banqueta ahí, pues tiene sucio, ¿no? Lo primero que hace cada gente temprano es barrer, ¿no? Tener limpio, que se vea bonito, es lo que quieren. Y mucha gente se preocupa por lo externo, ¿no? Y no está mal. Pero el punto ahí es, ¿y qué tal esta casa? ¿Verdad? ¿Qué tal esta casa? La limpieza, y ya hemos hablado de esto, por ejemplo, en las festividades de Matzot, la levadura y todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando Shaul finalmente aquí termina, dice que estamos en un proceso, ¿verdad? No dice que ya lo hemos alcanzado, es más, él mismo dice que no lo ha alcanzado todo, ¿se acuerdan? Cuando escribe a Timoteo, si no mal lo recuerdo, ¿no? No es que lo haya alcanzado, sino prosigo a la meta, dice. Y aquí también lo está diciendo, limpiémonos, no dice ya estamos limpios, sino dice limpiémonos. El Mesías nos viene a limpiar, sí, nos purifica, pero dice Apocalipsis que hay que estar lavando las vestiduras. Ahí está el otro capítulo, el otro verso de Apocalipsis, ¿verdad? Si alguien lo tiene por ahí, dice dichoso el que lava sus vestiduras. En otras traducciones interpretativas dicen el que guarda sus mandamientos. Porque el hecho de que seamos purificados en el Mesías nos hace nuevas criaturas. Pero ahora si las cosas viejas ya pasaron, entonces ahora caminar en las cosas nuevas. Y tiene que ver con lo que dice aquí Shaul de Tarso. Sigamos limpiándonos y además perfeccionando la santidad en el temor del Todopoderoso. Y esto no son cosas subjetivas, no es cosa de que hay religiosos, escuchan, no. Aquí está hablando de que vamos a ir mejorando nuestra vida, apartándonos cada vez más en la medida que nos quitemos las impurezas físicas y también espirituales, en el temor del Eterno. Y en el temor del Eterno, ya dijimos, respetándole, honrándole, reconociendo y sobre todo pues creyendo y entendiendo pues que lo que Él nos enseña en sus mandamientos es algo que nos conduce agradándole a Él, ¿verdad? Bueno, ponen, a ver si ponen por aquí, están poniendo, ahí está Filipenses 3:12, gracias, ahí está Yerusha, escribe Shaul a los Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, incluso temor y temblor, añada aquí esta versión temblor. Filipenses 2:12 también, por tanto, amados míos, como siempre, ahí está, es el mismo, ¿verdad? Filipenses 3:14, este es el otro. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Todopoderoso en el Mesías Yeshua. Es cuando dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Ahí está. De esta manera, y hay muchos más textos, por supuesto, que nos van a llevar a lo mismo. Nos van a llamar a un llamado, a Teshuvah, a enderezar nuestras vidas y a perfeccionar, dice, la santidad en el temor del Todopoderoso. Y bueno, al final de cuentas, esto es lo que quería el Creador con Israel. Otra vez, si estamos citando esto, Shaul de Tarso lo está citando porque el Mesías lo viene a levantar, el tabernáculo caído, y no es otra cosa que el cumplimiento de lo que se dijo antes. Mucho otra vez la teología dicen, es que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que del Antiguo, ¿verdad? Dicen así, ¿verdad? Pero se les olvida todo el documento, o sea, todo el paquete, ¿no? O sea, sí es el cumplimiento, pero nomás lo toman como que ya vino el Mesías, ya vino Cristo, ya se acabó, ya somos todos salvos. No, es la renovación de todo para que ahora sí, no solamente Israel en el primer siglo, sino todas las naciones en todo este tiempo, recapitulemos nuestra vida. Ajá. Están pidiendo la cita otra vez, bueno, Filipenses 2:12 y Filipenses 3:14, están pidiendo por aquí la cita. Bueno, entonces, esto es algo que Shaul de Tarso escribe
finalmente y otra vez, poniendo en su lugar a todas esas doctrinas y llamándonos a nosotros pues a perfeccionarnos, a reencaminarnos, ¿no? Porque sabemos que estuvimos en esos lugares, y una cosa que he hablado antes es de que no traigamos otra vez de vuelta muchas cosas que de una u otra forma a veces nos impusieron, ¿no? Sino limpiémonos, dice, de toda inmundicia, ¿no? Limpiémonos. Y eso también tiene que ver con doctrinas. Porque a veces, yo por ejemplo, nos hemos dado cuenta que sabemos cuando vienen de tal lugar, ¿no? Sobre todo de esos lugares del Tehuacanazo, ya saben, ¿no? Se nota rápidamente cuando traen y ya sé que ya vienen con, ¿verdad? Y no, incluso hasta de esas levaduras hay que limpiarnos porque es contaminación también. O sea, la doctrina, ¿verdad? Y cuando hablo de doctrina, estoy hablando por los dogmas, porque algunos creen que doctrina es la Torah, y yo les he dicho antes, hay que hacer esta diferencia. Doctrina es enseñanza de hombres, incluso la interpretación que esos dan sobre el texto. Pero la Torah no habla de doctrina como tal, como dogmas, sino habla de instrucción, ¿no? Instrucción del Creador, ¿verdad? Que no necesita el hombre, o meter mano el hombre, pues. Entonces, cuando hablo de doctrina, pues estoy hablando pues de todo este asunto, ¿verdad? De que hay que también limpiarnos de esas impurezas. Pues bueno, creo que por ahora nos detenemos aquí, porque del 7.2 en adelante, pues sí nos va también a tomar tiempo para completar este capítulo. Bien, por ahora aquí concluimos